Bien, de vuelta acá en tu programa Un Café con Dios, donde te estamos trayendo el mensaje que viene de lo alto y queremos pues que estés presto para que sigas estos consejos que acá se dan, donde nosotros dejemos nuestra voluntad a un lado y que se cumpla la voluntad del Padre. Hay una oración que incluso la enseñó Jesús, donde dice que se haga su voluntad. A veces la aprendemos de memoria, pero solamente la hacemos como repetir, como decir una canción, pero no la ponemos en práctica. Y la idea de la palabra es ponerla en práctica, vivir la palabra, porque es viva. La palabra es viva y es eficaz. Joana. Así es, anhelo hacer tu voluntad, es el tema de la reflexión que estamos compartiendo y bueno, las cosas cambian como decíamos en el bloque anterior, pero hay algo según este versículo que permanece para siempre y es el que hace la voluntad de Dios. Y bueno, el que no se antepone a las decisiones de Dios para su vida, el que no toma atajos para alcanzar lo que desea, sino con humildad acepta lo que Dios le ha permitido en él y somete su voluntad a la voluntad propia del Señor. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, vamos a estar firmes, vamos a permanecer, ¿verdad? No como las cosas de este mundo que son pasajeras, son ficticias, son temporales, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, es sus caminos y sus pensamientos para nosotros. Por eso es que debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque dice Jeremías que los designios de Dios, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, ¿verdad? Y no de mal. Son más grandes y son más altos que los nuestros. Por eso es que debemos entonces confiadamente someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque son más grandes los pensamientos de Él. Yo puedo tener pensamientos grandes para mí, pero más grandes son los pensamientos de Dios. ¿Ve? Sus planes para mí son más grandes, son mejores que los que yo pudiera tener o los que yo pudiera hacer. Entonces muchas veces como que nos conformamos solamente con nuestras limitaciones. Sí. Bueno, este es el proyecto que yo tengo, este es el plan de vida que yo tengo, pero ¿cuál es el plan de vida de Dios para mí? ¿Verdad? ¿Cuál es? Entonces siempre va a ser más grande que el plan de vida que tú y yo podamos tener. Siempre va a ser más grande que los pensamientos que tú y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural, porque Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, y Él, los pensamientos que tiene y los planes que tiene para nosotros son más grandes. Son mayores. Y así pasa, Joana, como ahorita me viene a la mente que a veces uno cuando tiene un proyecto o en los planes que hace, ay, más adelante para tener mi casita, para tener mi carrito, pues todo lo pone así chiquitico. Entonces imagínate cómo está tu mente delimitada hasta a la palabra que llegas a llevar tu plan. Entonces déjaselo a Dios, imagínate el plan de Dios, ese plan tan grande que tiene, donde te va a dar tu casa, tu palacio, lo que tú quieres tener acá en la tierra, ¿verdad? Él te lo va a facilitar, porque estamos dejando nuestra voluntad abajo y la de Él arriba, y que se cumpla la de Él. Entonces tu vida acá en la tierra, aunque es corta y es pasajera, porque ya lo dijimos, ¿verdad? En el versículo que se está tratando, lo de acá es pasajero, pero esta vida que vamos a vivir aquí, bajo la voluntad de Dios, va a ser mejor. Así es. Por eso es que a nosotros lo que esperamos es cosas buenas, ¿verdad? Muchas veces creemos que hacer nuestros propios planes y llevarlos a cabo va a traer satisfacción. Y aunque lográramos, y de hecho logramos tal vez muchos planes, pero creo que nunca terminaríamos con la satisfacción como la de hacer la voluntad de Dios. Porque tal vez los planes que Dios tiene, aunque son mejores que los míos, al inicio, ¿verdad? De que yo voy a entregar mi voluntad y bueno, está bien, Señor, esto no es lo que yo pensaba para mí o lo que yo quería para mí, pero cuando lo acepto, ¿verdad? Cuando yo me someto a esa voluntad de Dios para mi vida, aunque no sea lo que yo pensé, eso va a traer satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción o el contentamiento? Es de que estoy dentro o estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Nunca pensé que era este lugar que Dios tenía para mí. Nunca pensé que estos eran los planes. Nunca pensé que este era el lugar, la condición, lo que Dios tenía para mí. Yo pensé en otras cosas, ¿verdad? Y tal vez por un momento pues da nostalgia o tristeza porque como que hay que dejar o soltar esto que yo quería para mí. Pero una vez que entendemos y nos damos cuenta que estamos en el centro de la voluntad de Dios, aunque no se parezca a lo que yo tenía para mí,
voy a sentir satisfacción. Porque creo que la satisfacción más grande es esa, poder hacer las cosas como Dios quería y estar en el lugar que Dios quería y decir las cosas que Dios quería, ¿verdad? E ir a los lugares que Dios quería que yo fuera. Entonces creo que no se puede comparar la satisfacción de estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces hacer la voluntad de Dios parece sencillo, ¿verdad? Pero conlleva una vida entregada a Él, ¿verdad? Sin caprichos. Por eso es que parece, pero no lo es. Porque soltar un capricho no es fácil, ¿verdad? Soltar un pensamiento que yo tengo, un plan que yo ejecuté, ¿verdad? O que yo tengo trazado, no es fácil. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es una vida de sometimiento, ¿verdad? Al Señor, entregada, sin caprichos, sin cosas vanas, sin hacer siempre lo que quisiéramos. Porque hay momentos que cuando yo no estoy sometida a la voluntad de Dios, yo hago lo que quiero siempre, ¿verdad? Y complazco los caprichos que yo quiera, ¿verdad? Pero en el Señor, cuando yo quiero y anhelo la voluntad de Dios, no puedo comportarme como una niña caprichosa, ¿verdad? Sino que tengo que someter todos los días mi voluntad a la voluntad del Señor. Tengo que estar bajo sujeción, tengo que estar bajo obediencia si yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios y gozar de esos planes y poder sentir la satisfacción en mi vida de que estoy donde Dios quiere que esté. Así es. Así que no es sencillo. De hecho, Jesús mismo, Señor, si es posible, o sea, en otras palabras, Él dijo, Señor, yo quisiera que esto no me pasara. Yo no quisiera atravesar por esto. Yo no quiero pasar esto. O sea, que no fue sencillo, pero lo que me encanta es la honestidad del Señor. O sea, yo puedo, Señor, esto no es lo que yo tenía pensado para mí. Yo no quisiera hacer esto, pero que se haga como tú quieras. Entonces ahí estoy soltando un capricho, ¿verdad? Y estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad del Señor. Y además estoy siendo honesta y transparente con el Señor. Él sabe que yo lo voy a hacer, pero que no lo quería hacer. Y en el transcurso de que ya comienzo a hacer y andar conforme a la voluntad de Dios, tal vez ese malestar, ese no, esa resistencia que yo tengo al comenzar va pasando y va siendo cambiado. ¿Por qué? Por la satisfacción de que estoy en la voluntad de Dios. Eso es muy parecido a la disciplina, que dice la Escritura que en el momento de la disciplina, de la corrección, no es de gozo para nosotros, pero después que entendemos, ¿verdad?, que el por qué era necesario la disciplina y eso, ya eso se convierte en gozo. No lo entendemos, o cuando estamos pasando por procesos difíciles, no entendemos, pero cuando ya hemos pasado y vemos cumplido cuál fue el propósito de Dios, qué era lo que Él quería formar en mí o sacar en mí, entonces ahí sí valió la pena el proceso. Gracias por el proceso, pero en el proceso no damos gracias por Él, por las pruebas no damos gracias. Entonces tal vez yo me resisto a hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Pero también podemos tener la libertad de decirle, Señor, no es lo que yo quiero hacer, pero yo anhelo hacer tu voluntad. Entonces, para nuestra carne, para nuestras emociones no va a ser fácil. Pero una vez que ya pasemos todo eso y estemos en el centro de la voluntad de Dios, entonces va a ser transformado por satisfacción de Dios. Amén. Y por eso de ahí que se dice que el reino se heredará, pero por los valientes, ¿verdad? No es que sea sencillo seguir los caminos de Cristo, porque decirlo, hablarlo de la boca para afuera, es fácil, sí, yo soy cristiana, sí, yo sigo a Cristo, pero tus acciones te están diciendo, no estás haciendo la voluntad del Padre, no estás haciendo lo que hizo Jesús, que Él vino a que se cumpliera la voluntad de Dios. Si Jesús no hubiese querido, pues Él no llega a morir por nosotros, porque era también libre de hacerlo, ¿verdad? Pero que Él vino a mostrarnos con su ejemplo que la voluntad del Padre era la que era más importante la voluntad del Padre que su voluntad, ¿verdad? Y sin embargo, aun cuando era más importante para él la voluntad del Padre, no negó sus sentimientos en ese momento. Señor, yo no quisiera pasar por esto, pero que sea como tú quieres. Entonces es un esfuerzo que vale la pena hacer. Amén. El Señor hizo un esfuerzo, ¿verdad?, por someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y de hecho Él decía, es algo que también me gusta de Jesús, yo hago lo que mi Padre me dice. Así es.
¿verdad? Yo me someto a lo que mi Padre, era la voluntad del Señor. Entonces es un esfuerzo que vale la pena hacer porque su voluntad siempre será el camino más seguro. Amén. ¿Verdad? Más seguro, la mejor decisión y la paz para nuestra alma, ¿verdad? Que esa paz va a venir con el mismo sentimiento de satisfacción porque hay paz. Tengo paz porque estoy en la voluntad de Dios. Tengo paz porque estoy en el lugar correcto. Así es. ¿Verdad? Porque estoy haciendo lo que es correcto, estoy haciendo lo que Dios quiere y tengo paz. No se parece en nada a lo que yo pensaba. Ajá. Pero tengo paz porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para saber? Puedes que me estés preguntando, Joana, ¿y cómo sé yo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, comenzar por leer la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer, tú que estás allí, quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, comenzar a escudriñar la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Donde allí podemos encontrar directrices, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para mi vida es que yo viva en santidad. La palabra me enseña cómo yo puedo vivir en santidad, ¿verdad? Y me muestra cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento que yo debo tener? Las acciones, ¿verdad? La obediencia, el amor, todas esas cosas me los enseña el Señor a través de su palabra. Y dice la Escritura que si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad. Que dice él, sed santo porque yo soy santo. O sea que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y esa es una pregunta muy sencilla. ¿Vivimos en santidad? Si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos amándonos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, ¿verdad? Que vivamos en obediencia, que el que lo ama, ¿verdad? Obedece su palabra. Estamos en esa voluntad de Dios. Así es. ¿Verdad? En cosas muy sencillas. Tal vez a nosotros no nos va a pedir lo que le pidió a muchos hombres registrados en la Biblia, tal vez dejar la tierra para irnos a otra tierra, ¿verdad? Pero son cosas muy sencillas. Un cambio de trabajo. Un cambio de trabajo. Un cambio de qué sé yo. De amistades. Un cambio Por ejemplo, de amistades. no te conviene tal amistad. Entonces, ya tú lo vas a sentir de la manera que viene, que es algo que Dios te lo está mandando. Y a veces te habla a través de tu mamá, de tu papá, de una amiga, de un tío, y debes tú prestar la atención. Y cuando se lee la palabra, pues estás oyendo ese mensaje. Vamos a un pequeño corte y volvemos en un instante.